Bueno, vamos a retomar parte que vimos la semana, el último día de clase, perdón. Recuerdan que yo les hablé de que había 4 instituciones de derecho colectivo y empezamos viendo lo que era la coalición de trabajadores. Yo empecé diciéndoles en ese momento de dónde nacía la palabra dentro del ámbito laboral o de dónde se empezó a utilizar la palabra para el ámbito laboral. Sin embargo, también les comenté que en ninguna parte, por lo menos de la ley nuestra, aparece esa palabra. ¿Ya? Se percibe digamos, de lo que dicen los autores de derecho de trabajo. En el caso del derecho mexicano sí hace referencia a la coalición, pero no especifica tampoco, digamos, una definición y ya lo vamos a ver. Entonces aquí tienen ustedes lo que refiere Santa María Paredes, vista la coalición original como una forma de arreglo directo de la reunión de patronos y trabajadores. Y es de que coaligar quiere decir ligar dos alianzas, pues, o sea, dos frentes, ¿verdad? Esa es la idea inicial. Luego, cuando Uque Linares plantea hace este planteamiento, ahí ustedes se dan cuenta, ya está haciendo la idea de que, digamos, los trabajadores forman una coalición por un lado y por otro lado los patronos pueden formar una coalición por su lado, ¿verdad? Entonces, hasta ahí era que habíamos visto el día, el día miércoles. Aquí les traigo, digamos, una transcripción de un artículo que no es de nuestra ley, es de la Ley Federal del Trabajo de México. Yo tengo esta mi ley desde 1979, que la conseguí, y digamos, en esa fecha se editó. Entonces, les digo, tal vez la conseguí como en 1980, quizá por ahí. No había salido de la facultad, entonces me recuerdo que tuve oportunidad de conseguirla y era nuevita. No les puedo decir a esas alturas si haya tenido modificación esto o no la haya tenido, ¿verdad? La ley que yo tengo en el artículo 355 dice así: coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patronos para la defensa de sus intereses comunes. Es una definición un poco, digamos, imprecisa, porque no puede ubicar uno que se está refiriendo al planteamiento que hacen los sudamericanos o al planteamiento que hacen los españoles, ¿verdad? Porque si usted dice coalición es el acuerdo temporal, ahí está hablando del acuerdo de un grupo de trabajadores o de patronos para la defensa de sus intereses comunes. Cuando dice de patronos o de trabajadores o de patronos, hace pensar que no es de los dos, sino que es un acuerdo de un grupo de un lado nada más, ¿verdad? Pero no está bien para decir que es una definición, es muy difícil, ¿verdad? No está precisa. Luego yo les pedí que leyéramos el artículo 374, el que tiene la figura del arreglo directo. Y entonces el artículo 374, digamos, hace referencia a que patronos y trabajadores se pueden sentar a discutir sobre un diferendo, ya sea solo ellos o con la participación de amigables componedores. Esto no les había comentado el día miércoles porque yo siento que a uno le deben ir dando por dosis para que asimile la figura. Y entonces sucede que cuando hay un conflicto entre dos frentes, dos grupos de personas o dos personas, a veces es posible que las dos personas de forma madura se sienten a discutir el diferendo que tienen. Y a veces no se logra. Cuando no se logra porque el conflicto ha llegado a una situación personal, entonces es necesario que intervengan otras personas a veces para acercar a los grupos o a las dos personas que están en conflicto, ¿verdad? Les cuento que yo di clases en la Escuela de Estudios Judiciales hace años y entonces dentro de lo que tenía que explicar a los compañeros eran las cuestiones de conciliación. Y entonces
eh, digamos, ¿cómo se llama? La conciliación tiene, como que dice, varias fases. Está la intermediación para efectos de negociación. Está la conciliación y la negociación, esos son los niveles. Yo para que nos pusiéramos de acuerdo en cuanto al tema, les contaba una historia que me la inventé, de un señor que tenía una par de animalitos, un par de vacas, en el lado de Occidente. Y casi a la vecindad de él vivía otro señor que se dedicaba a sembrar. Mismo pues era agricultor. El otro vivía de las vaquitas que tenía y de la leche que le producía. Y entonces se iba todos los días la llevaba a pastar a un lugar, pero obviamente pasaban por lugares donde estaba sembrada la milpa. Un día, por alguna razón, lo llamaron y tuvo que dejar los animales solos. Y los animales se metieron donde estaba la milpa y hicieron barbarie, ¿no? Cuando él se dio cuenta y supo, fue a traer a los animales y como pudo los llevó a su casa, los encerró y el otro ni siquiera se había dado cuenta. Cuando se dio cuenta y supo qué había pasado, fue a buscarlo, pero buscarlo molesto, ¿no? El otro por miedo ni siquiera salió. Y bueno, no le daba la cara. Al grado que cuando se lo encontró en la calle, el otro le decía, lo primero que le dijo que los animales eran tan brutos como él y más cosas, ¿no? Y entonces el otro también era ofendido, ya no solo estaba preocupado, sino que era ofendido. Imaginen ustedes que un problema de tipo material llega al ámbito personal y entonces ya las dos partes están ofendidas y no hay modo de que se pongan de acuerdo. Entonces ahí a veces se necesita una persona para conciliar a estas personas, ¿verdad? Y entonces esa persona es el conciliador, es la figura que está aquí, que habla de tercero, es el tercero que va a mediar prácticamente, va a tratar de que las partes se pongan de acuerdo, por lo menos que sienten a platicar. Pero para eso, pues hay algunos mecanismos que se usan para tratar de bajar a la gente del nivel en que está y tratar de hacerlo entender ciertas cosas. Entonces, esa es la función de un tercero. Pues en el ámbito laboral no podemos negar que se pueda dar ese tipo de cosas, porque aquí como lo plantea Santa María Paredes y como lo plantea Lucas Linares, da la impresión de que primero va la coalición y después se llega a la huelga. Pero el tema es de que a veces es a la inversa. Se llega a la huelga primero y después tratan de ver si arreglan las cosas, ¿verdad? O sea, no es una situación, no hay un orden específico. Entonces, por eso habla de los amigables componedores. Esos son esos terceros que tratan de arreglar. Pero estamos hablando del arreglo, propiamente, arreglo directo. Ahora yo les decía, ¿cómo están los trabajadores para poder hacer el planteamiento? Pues el planteamiento hubo necesidad que se sentaran y celebraran una audiencia, nombraran 3 personas que los representen y entonces estos son los que van a ir a llevar la negociación, ¿verdad? Entonces ahí que debemos de distinguir qué es el comité ad hoc, ¿verdad? Entonces se los dejo para que lo reflexionen, ¿no? ¿Cómo debe considerarse la agrupación que se ha reunido? Pensemos en otra pregunta. ¿Qué diferencia o qué relación hay entre la coalición y el comité ad hoc? Yo se los lanzo como pregunta para que ustedes vayan con base en lo que yo les he indicado en la clase, pues vayan tratando de encontrar una salida. Pero también les comenté de que la coalición, ese grupo de trabajadores, puede presentar una demanda. En la parte que se redactó del código, eh, más adelante no se habla de demanda, se habla de solicitud, pero yo no sé por qué el legislador le puso eso. Ahora bien, tal vez nosotros demanda nos relacionamos solo con lo que se presenta en un juzgado, pero la verdad es que demanda es pedir, demandar es pedir, o sea, una petición.
¿verdad? Entonces, ya sea que se llame, que se presenta una demanda, una solicitud, está pidiendo algo. Ahora bien, yo les hablaba de la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Y les pedí que la trataran de comprarla, pues, porque esa es parte del curso. Aquí, digamos, esta parte llama la atención algo, y es de que el tratamiento de los planteamientos judiciales de las coaliciones de trabajadores del sector privado, sencillamente van a plantear digamos, una demanda o una solicitud, como se pone la ley más adelante, con el pliego de peticiones, y se va a iniciar el juicio, ¿verdad? Con eso se inicia el juicio. Ahora bien, en el ámbito de los trabajadores del Estado, ya la situación cambia un poco, porque los trabajadores del Estado, aun cuando se trate de una coalición de trabajadores, tienen que agotar la vía directa. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que pasar primero por el artículo, refiere el artículo 374, y si no llegaron a un acuerdo, pueden presentar su demanda. De acuerdo a lo que refiere el Código de Trabajo para las coaliciones aplicado al sector privado, no están obligados. O sea, ahí hay una diferencia de tratamiento, ¿verdad? Eso está en otro artículo. Pero el hecho es de que cuando una coalición de trabajadores plantea digamos, hace un planteamiento en la vía judicial, tiene que haber agotado la vía directa. O sea, tiene que haber presentado su petición ante el patrono y digamos, que hay de probar que lo presentó y que no logró ningún resultado, ¿verdad? Hasta ahí, digamos, el tema. Entonces, el tratamiento es diferente porque si los trabajadores del Estado no agotan la vía directa o no acreditan que agotaron la vía directa, o sea, el 374, sencillamente le rechazan su demanda. Si se trata de trabajadores del sector privado, no, porque el código no les da, no obliga a los trabajadores del sector privado a agotar la vía directa. Pueden hacer su petición directamente ante el patrono conforme al artículo 374, o pueden irse de una vez a plantear la demanda, ¿verdad? Pero sí tengamos claro que en los trabajadores del Estado sea una situación diferente. Entonces, este artículo 5 me interesa para que ustedes vean algo. Habla aquí de que los trabajadores actúen digamos, en la vía directa o en la vía jurisdiccional, o sea, la vía judicial, ¿verdad? Y entonces son sujetos procesales en la vía directa. Por el Estado, los funcionarios que ejerzan la dirección de las entidades de que se trate, y por los trabajadores del sindicato o comité ad hoc. Y es que el artículo 377, que ustedes leyeron el primer párrafo, se refiere a trabajadores no sindicalizados. Y el segundo párrafo se refiere a los trabajadores sindicalizados, o sea, a sindicatos. Entonces aquí está haciendo referencia quienes tienen carácter de sujetos procesales. Y está hablando de la parte de la vía directa, ¿verdad? En la vía directa, digamos, dice los funcionarios ante quien se plantea el pliego de peticiones, por supuesto, ¿eh? Y por parte de los trabajadores, el comité, el sindicato. Y ahí sí está hablando de la asociación profesional. Y miren, el otro caso no habla de la asociación porque no tiene nombre. En la ley no aparece con ningún nombre, ni aparece con ningún registro. Entonces solo se habla del comité ad hoc, ¿verdad? Muchos entonces confunden de que el comité ad hoc es la misma coalición. Yo les hago esta reflexión para que, digamos, en su oportunidad, cuando tengan que contestar preguntas, no se confundan. Y por eso les decía yo, entender que es una cosa y que es otra.
el comité ad hoc siempre va a ser quien representa a los trabajadores, ¿verdad? En este caso, a los trabajadores que se reunieron, que no aparecen con un nombre en el código, pero para nosotros tenemos que tener claro que es la coalición de trabajadores. Entonces, integrados en la forma establecida en el artículo 374 del Código de Trabajo. Pueden intervenir además cualquiera de otros amigables componedores, tanto sindicales como personeros de la Oficina de Servicio Civil o del Ministerio Público. Aquí, en el caso de los trabajadores del Estado, ya hace una limitación quienes pueden intervenir como amigables componedores, ¿verdad? Otro sindicato, gente del Servicio Civil o gente del Ministerio Público, ¿verdad? En el caso del 374 no dice exactamente quiénes pueden intervenir como amigables componedores. Puede ser un ministro religioso, sea cura, sea pastor, sea lo que sea, que de alguna manera pueda tener interés en que se arreglen las partes por ahí. Puede ser alguna otra autoridad que los dos grupos los acepten, que está como mediador de ellos, ¿verdad? De las dos partes. Ahí no hay limitación. Aquí sí ya pone limitación. Aquí pone limitación quién puede ser el amigable componedor. Y escuchen lo que dice en el B. En la vía jurisdiccional, o sea, ya en el juicio. Entre paréntesis de conciliación, pero porque con esa parte empieza el proceso, ¿verdad? Dice, en la vía jurisdiccional, el Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, la representación será ejercida por quien designe específicamente la autoridad máxima del Ministerio Público. Aquí está hablando de que el Ministerio Público va a ser quien va a intervenir. Ya no es el Ministerio Público, sino que tendría que ser la PGN, porque al momento que se emitió esta ley, el Ministerio Público era de uno solo y abarcaba lo que era el Ministerio Público y la PGN, ¿verdad? En este caso, el Ministerio Público no tiene la representación del Estado, la PGN sí. Entonces, aquí, digamos, ya no es el Ministerio Público, sino que la PGN, la Procuraduría General de la Nación, pudiendo acudirse en consulta al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Oficina de Servicio Civil y a la dependencia afectada. Por los trabajadores, el sindicato respectivo o el comité ad hoc. Otra vez, o sea, aquí, ustedes se dan cuenta, ya habla el comité ad hoc, incluso para el caso de que sea procesal, sea una cuestión en la vía judicial. Aunque el 377 habla de 3 delegados, aquí ya está diciendo el comité ad hoc, ¿no? O sea, ya está analogando el comité ad hoc que aparece en el 374 con los 3 delegados que aparecen en el 377. Esta es una buena medida, por lo menos la designación, porque muchas veces esto dio lugar a confusión. Y entre los teóricos de derecho de trabajo, no sé si deliberadamente una cosa de mala fe, pero siempre se alegaba de que no era coalición, que no eran que eran dos instituciones diferentes, una de del 374 y otra del 377, pero la realidad es de que los trabajadores que no se han organizado en sindicatos solo se pueden identificar de una forma, ya sea que se llame coalición o no se llame coalición, pero los trabajadores no sindicalizados, organizados, ¿verdad? Y en este caso, pues, estamos hablando de la coalición. No sé si hay alguna duda respecto al tema, compañeros, de lo que estoy comentándoles. Todo claro, licenciado. Gracias. Muchas gracias, María. Y ya tenemos una idea de la coalición. Vamos a hablar de la asociación profesional, tal vez tomando las cosas más elementales, ¿verdad? Porque no vamos a desarrollar la asociación profesional totalmente aquí, porque la asociación profesional tiene, si ustedes vieron ya su programa, tiene una unidad. Y es que la asociación profesional es un tema bastante extenso. Entonces, yo les voy a dar algunos elementos que
de alguna manera les definen a ustedes qué es la asociación profesional. De manera que cuando ustedes traten de hacer una descripción de lo elemental de la asociación profesional, puedan tener una idea de qué se diferencia de la coalición, ¿no? Porque eso es importante. Y les comento que una de las formas de conocer uno, por lo menos en el ámbito del derecho del trabajo, yo pienso que en todos los ámbitos ha de ser lo mismo, ¿verdad? Porque yo como estudiante tuve esa, que les dijera yo, esa práctica de que en todas las ramas que yo estudiaba siempre busqué las instituciones y empecé a buscar las características siempre y buscar, digamos, en qué se diferenciaban de otras. Si ustedes conocen las características de una institución y hay a la par otra institución hermana o parecida, las pueden distinguir fácilmente si conocen sus características, ¿verdad? Ese es un ejercicio mental que bien se puede hacer, claro, no mental, sino hacer incluso cuadros sinópticos. Y entonces eso le facilita a uno el poder digamos, entender de qué le están hablando en un momento dado. Cuando uno no tiene esa particularidad, se va sencillamente a aprenderse de memoria ciertas fórmulas. Y en el momento en que no las tiene a mano, pues como que tiene dificultad para encontrar diferencias y cosas. En tanto que si uno conoce las instituciones, es mucho más fácil, digamos, analizarlas y separarlas o ver en qué se parecen, ¿verdad? Y manejarlas también. Digamos, eso es muy, muy importante. Yo, por lo menos, esa opinión le doy a los estudiantes. Y no se la doy como una cuestión fabricada, sino que como una cuestión que yo hice siempre como estudiante, ¿verdad? Entonces acá yo les voy a dar algunas cuestiones que nos distinguen propiamente a la asociación profesional. Dice, la asociación profesional tiene como elemento esencial la función en el sentido de que está íntimamente ligada a la representación de los trabajadores, como en la antigüedad. Y aquí, y oigan esta palabra, como en la antigüedad el síndico. Yo les comentaba a ustedes, por ejemplo, de que las organizaciones gremiales tuvieron mucha participación en lo que eran las corporaciones municipales. Cuando ustedes oyen la figura del síndico, pues rápido imagino, ¿no?, que los que han leído eso, pues, o han escuchado, podrán pensar, relacionarlo con lo que es una municipalidad, ¿verdad? Toda municipalidad está, la corporación está formada por el alcalde, los síndicos y los concejales. Los concejales son los que discuten, digamos, las decisiones de la municipalidad juntamente con el alcalde. Y los síndicos prácticamente son ejecutores de la municipalidad, son representantes en determinadas cosas, ¿verdad? Entonces vienen a cumplir una función como de mandatarios, pero no tan jurídicamente, sino, digamos, desde el punto de vista del funcionamiento de la municipalidad. Esa figura no es una figura nueva. La figura del síndico viene desde la antigüedad. O sea, es una palabra que aparece en Grecia, ¿verdad? Cuando aparecen los síndicos como representantes de ciertos grupos, de cierto sector, ¿verdad? En los órganos de administración. Y en Europa evolucionan esos órganos de representación a conformar las municipalidades, y entonces ahí los gremios nombran sus síndicos, ¿verdad? Pues esa figura la vuelven a retomar los trabajadores cuando empiezan a organizarse en sindicatos, ¿verdad? Y entonces hacen la cuestión de que el representante de los trabajadores les empiezan a llamar, por lo menos en Francia, síndicos. No digamos como los conocemos el día de hoy, que es secretario de organización, no, eran síndicos, así los conocía la gente, los síndicos prácticamente que representaban a los trabajadores. Y más adelante vamos a ver que de ahí viene la palabra sindicato. Los franceses son precisamente los que, de la invención de la palabra sindicato.
Y sindicato es el órgano representado por los síndicos. Entonces, por eso aparece el término síndico aquí. Como les digo, es una cosa que está tan relacionada, digamos que no es una cosa novedosa. Representó a los vecinos de su comunidad, es decir, a la colectividad, el síndico, eso era lo que representaba, ¿no? Con el conocimiento del derecho de asociación, Francia en 1884, con el reconocimiento del derecho de asociación, Francia en 1884, reconoció que los trabajadores crearan asociaciones de tipo civil. Hasta ese momento, las asociaciones que creaban tenían la característica de cualquier asociación, como en la actualidad cree que autoriza el Ministerio de Gobernación. Para nosotros el Ministerio de Gobernación, ¿para qué? O sea, saber quién era, ¿va? Pero el tema es para encargarse de ciertas cosas, digamos, de todos, pero hasta ese momento no está hablando de ir a negociar cuestiones con el entorno, sino de organizar a los trabajadores. Para organizar a los trabajadores puede ser para que desarrollen sus actividades deportivas, sus actividades de beneficencia o cualquier cosa, y no necesariamente debe ser laboral. Entonces, cuando se da en Francia el derecho de asociación, se permite que se organicen en el ámbito civil, ¿verdad? Posteriormente, en el año de 1900, no, sí, 1901, ya en el siglo pasado, se reconoció el derecho de asociación de los trabajadores. Eso en Francia. Imagínense ustedes que, digamos, es una situación así bastante compleja cuando yo les hablaba a ustedes de la época de la prohibición y después la época de la tolerancia y luego la época de la legalidad, la etapa de la legalidad, ¿verdad? Porque situar así espacios exactos no se puede, ¿verdad? Normalmente los trabajadores, digamos, rebasaron en un momento dado las formas que les iban dando, ¿verdad? Porque ya para 1890 y algo así, en Francia ya se reunían los trabajadores en congresos, ¿verdad? Y tenían una conformación de sindicatos. Todavía eran asociaciones, pero ya se hablaban como organizaciones de trabajadores, como organizaciones sindicales. Sin embargo, hasta 1901 es que se crea cierta estructura jurídica ya un poquito diferente para los sindicatos, ¿verdad? Bueno, el tema es de que dice en 1824 se reconoció el derecho de coalición en Gran Bretaña. Pero yo les comentaba que les reconocieron que, digamos, tuvieran digamos, el derecho de coalición, pero no les permitían, digamos, hacer movimiento de huelga, o sea, eso era prohibido. Ya no digamos ciertas cuestiones de esta cosa. Y me apareció una cosa encima que no sé si es de... Temas, les decía yo que en Gran Bretaña se da esa situación y entonces se da la situación y ellos hasta en 1871 se reconoce la personalidad de los sindicatos. Sin embargo, ¿cómo se llama? Los ingleses logran hacer organizaciones más fuertes mucho antes de eso, porque para 1830 ya ellos formaron prácticamente parte del Partido Laborista, ¿verdad? Aunque no tuvieran todavía, reconocían su personalidad, sí realizaban ciertos actos. Entonces, digamos, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque es un deslinde realmente en cuanto al derecho de poder organizarse los trabajadores, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, cuando ustedes lean el libro de López Larraz, no habla de organizaciones así muy fuertes todavía, pero ya en 1920
se habla de las primeras organizaciones de tipo laboral, se habla de los primeros directivos sindicales. Y en Guatemala no había en ese momento una legislación que estructurara todo eso. Eso se dio con base en el Tratado de Versalles, porque el Tratado de Versalles estableció que todos los trabajadores de todo el mundo podían crear organizaciones, ¿verdad? Y entonces al crear ese derecho, prácticamente no era un derecho solo para los países que estaban firmando el tratado, sino el mismo tratado decía que para todos los trabajadores del mundo. Entonces era una norma de aplicación general. Recuerden ustedes que esto se está dando al final de una guerra y eran los ganadores los que estaban imponiendo esas reglas. Entonces en Guatemala empiezan a aparecer, sí, organizaciones sindicales en 1920. Muy madridistas, que son, no sé, que como que desexplican lo que dice Messi. Es algo muy estúpido. Yo no sé. ¿Cómo vas? No, pero Walter es amante de Messi. Ajá. María José, por favor, compañero, tu micrófono. Hágame favor, porque yo tengo otra cuestión presentada aquí, entonces no le puedo ni cerrar el micrófono, porque de repente tengo problemas y lo bajo, ¿verdad? Entonces les comentaba, en Guatemala empiezan a aparecer no solo directivos sindicales, sino organizaciones de trabajadores desde 1920. Ya para la caída de Manuel Estrada Cabrera, digamos, precisamente un brazo fuerte para las manifestaciones y todo, fueron las organizaciones de trabajadores, ¿verdad? Guatemala pasa un proceso como que es la primera revolución que hay en Guatemala, porque hablar de la revolución del 1871 es una farsa. Realmente Guatemala en 1871 fue invadida por un ejército que venía de Occidente. ¿Verdad? Eso no es una revolución. Esa es una cuestión de un ejército conformado por huestes guatemaltecas, pero era una cuestión militar, eso no es una revolución realmente, aunque muchos lo identifican así, yo consiento que no. La primera revolución en Guatemala se da en 1820, porque ahí sí participa el pueblo, pues, y es la primera que se da cuando se elige a Carlos Herrera Luna como presidente. En poco tiempo le dan golpe de Estado y vuelve a tomar el poder otra vez el grupo de militares, ¿verdad? Llega en 1831 el general Ubico Castañeda, por elección, llega a tomar la presidencia y se inicia una etapa bastante difícil para el pueblo de Guatemala, porque fue una persona que, digamos, inició una cuestión de persecución para todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con él. Y los sindicatos son los primeros que se van. Imagínense ustedes que Guatemala ya había suscrito el convenio, o ya había ratificado el convenio de la existencia de la Inspección General de Trabajo, porque la Inspección General de Trabajo existe antes que se cree el Ministerio de Trabajo. Entonces, se crea la institución de la Inspección General de Trabajo y en el tiempo de Vico la Inspección General de Trabajo pasa a depender de la Policía Nacional. Imaginen ustedes, de un cuerpo de seguridad, ¿no? ¿Cómo sería la situación en ese momento? Era una inspección que seguramente no reservía para mayor cosa, pues, ¿verdad? No porque los que estuvieran ahí no fueran efectivos, sino por la estructura de un gobierno militar. El tema es de que durante ese lapso, pues en un momento dado desaparecieron las organizaciones de tipo laboral en Guatemala, ¿verdad? Y bueno, pues sí siguen y toda la cuestión. Nosotros tenemos ya retomar nuevamente las cuestiones de organización de los trabajadores cuando empiezan los movimientos de digamos, de 1944, ¿verdad? Y entonces se logran volver a reconstruir y toda la cuestión, las organizaciones y logran la revolución de 1944. En 1947 se emite el Código de Trabajo y a partir de ahí está regulado directamente lo que es el sindicato. El día anterior de clase, no sé si fue ese día o lo vimos antes,
leímos el artículo 106. Y entonces el artículo 106 es el que inicia todo lo que se refiere al sindicato, ¿verdad? Y entonces dice, ¿qué es un sindicato? Y si nosotros retomamos ese artículo 106, podemos establecer también que ahí ese 206 en su contenido, en el primer párrafo, tiene cuáles son los fines del sindicato. Y se los digo para que lo vayan apuntando y se los vayan conociendo, pues, ¿verdad? Porque eso ya no lo vamos a ver más adelante. Ya, de hecho, cuando veamos la asociación profesional, esos artículos posiblemente los volvamos a leer o no los vamos a leer, ¿verdad? El artículo 107, que yo les comentaba a ustedes que había sido reformado, en ese artículo se prohibía que los directivos sindicales participaran en política. Tiene dentro de la redacción cuáles son los principios en los que se basa la actuación del sindicato, ¿verdad? Entonces, ustedes leen ese artículo en el primer párrafo, van a ver, digamos, cuáles son los principios que rigen un sindicato. Y claramente está, cuando se habla de ciencia política, se habla de grupos de masas y se habla de grupos de cuadros. Cuando se habla de grupos de cuadros, se habla de grupos donde las decisiones se toman con el consenso de todos los integrantes de la asociación, ¿verdad? Y en el caso de los grupos de masas, las decisiones de la asociación se toman con base en la aprobación de representantes de ciertos sectores. Imaginemos, por ejemplo, un partido político, es un grupo de masas, porque por mucho que haya una asamblea, en ninguna asamblea se juntan todos los afiliados. Lo que se juntan son los delegados de cada lugar, que toman decisiones o acatan decisiones, porque vienen los meros jefes y empiezan a plantear y los otros solo les confirman, ¿verdad? Pero son decisiones que no toma la mayoría o la totalidad del partido, sino solo representantes. Entonces esas decisiones son de grupos de masas. Y se considera que los grupos de cuadros por excelencia son los sindicatos, las cooperativas, porque no son números tan extensos. Y entonces normalmente se toma la decisión con la presencia de todos los que estén en la asamblea. Si no están todos es porque no asistieron todos, ¿verdad? Pero las asambleas están, digamos, invitados todos. Que no pueden llegar o que no quieran llegar es otra cosa, ¿verdad? Entonces el artículo 207 refiere precisamente el hecho digamos, de los principios. Y entre esos está un voto por persona, el voto secreto en las decisiones, ¿verdad? Entonces, son los principios que rigen el sindicalismo, o no el sindicalismo, sino el sindicato en sí, ¿no? La parte final del artículo 106, cuando lo leímos acá, no me acuerdo yo, habla de cuáles son qué clase de sindicatos hay. Hace referencia a sindicatos urbanos y sindicatos campesinos. Pues el artículo 215 hace referencia a otros sindicatos, otras clasificación de sindicatos que puedan haber, ¿verdad? Y entonces habla de los sindicatos gremiales, los sindicatos de empresa, y identifica otro tercer grupo de los sindicatos de industria, ¿verdad? Para que tengamos una idea de qué digamos, tipo de organizaciones estamos hablando cuando hablamos de la asociación profesional o sindicato, ¿verdad? El artículo 216 nos dice con cuántas personas se puede formar un sindicato. Eso me estoy refiriendo a la cuestión inicial, ¿verdad? Cuando se forma un sindicato y hay un número determinado,
lo puede formar. Si no llegan a ese número, lo puede formar. En la asamblea donde están reunidos no hay esa cantidad de personas, no puede formar el sindicato. Y hay algo más. Si un sindicato empiezan a renunciar, empiezan a irse los afiliados, ya sea que se renuncien de la empresa o que simplemente renuncien al sindicato, y va reduciéndose el número. Y no llega al número que tiene el artículo 216, esa es una causal para que puedan pedirse la disolución de un sindicato, ¿verdad? Entonces, es importante, digamos, tener en cuenta esas decisiones como punto inicial. No sé si hay alguna duda, compañeros, pero yo lo que son los artículos, si alguien quiere leerlos digamos, y si no, pues continúo, ¿verdad? Porque los artículos tienen esencialmente lo que yo les he comentado, ¿verdad? Entonces, ahí sí que les escucho porque yo quiero seguirles hablando de las instituciones de derecho colectivo y lo que me hace falta es la huelga y el paro. Y esas son figuras más complejas, porque vamos a verlas con base en la ley. Buenas noches, licenciado. Considero que sería bueno que mejor sigamos porque todos tenemos el código y podemos llevar la lectura. Ok, le agradezco mucho. Estoy encendiendo aquí la luz. Bueno, entonces, yo sí les recomiendo que los artículos que ustedes tienen ahí y vayan haciendo sus capturas de pantalla, compañeros, o vayan buscando la forma. Yo siempre, todas las clases han grabado las conferencias. Y yo hasta ahorita empecé a ver y no sé si la voy a poder grabar, pero anteriormente no me permitió ni grabar eso, ¿verdad? Es parte de la deficiencia en cuanto a los recursos que tenemos, pero obviamente si ustedes tienen habilidad ahí de hacer capturas de las diapositivas o grabar la exposición, pues les lo pueden hacer, por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Yo siento que más que tener esas cuestiones a mano, lo importante es indagar en lo que yo les he planteado, ¿verdad? Porque es necesario de alguna manera leer los artículos para ir poniéndose, tomando, digamos, el concepto. Son las diapositivas por sí solas, no dicen todo lo que se ha comentado en clase o lo que pudiéramos extractar, ¿verdad? Les comentaba yo al principio que las instituciones de derecho colectivo era la coalición de trabajadores, la asociación profesional, que también se llama sindicato en nuestra legislación, la huelga y el paro. Aquí tenemos de alguna manera, ciertas como definiciones de qué es huelga y qué es paro, ¿verdad? Y la huelga es la suspensión de labores acordada y mantenida por la totalidad de los trabajadores o por la mayoría de trabajadores, como medida de presión para que sean atendidas sus demandas, o sea, sus peticiones, ¿verdad? Sus solicitudes, si queremos usar esa palabra, ¿verdad? Y el paro es una medida de contraataque del patrón para oponerse a las exigencias de los trabajadores. Y ahí entre paréntesis dice lockout. Si se recuerdan cuando les leí la descripción que hacía Federico Walker Linares, habla del paro y lo refiere como lockout, ¿verdad? Y lockout es un término inglés, y seguro que como Walker Linares, pues prácticamente por los apellidos uno puede advertir que tiene origen inglés, ¿no? Su primer apellido es inglés, entonces él entendía fácilmente y posiblemente mucha de su información y de su conocimiento se venía precisamente de esa condición. Lockout quiere decir bajo llave o echar llave, algo así quiere decir. Y lo que sucede es de que
cuando se da, digamos, la figura del derecho de los trabajadores, los patronos, para poder cerrar las fábricas, digamos, los patronos normalmente echaban llave a las instalaciones y no dejaban entrar a los trabajadores. Recuérdense que cuando, digamos, hay conflictos entre patronos y trabajadores, los trabajadores casi toman los lugares de trabajo como lugares ocupados, ¿verdad? Eso no es de ahora, eso siempre ha sido así, porque al tomarlos como ocupados, pues prácticamente bloquean la producción, ¿verdad? Aquí en Guatemala no se da, pero digamos en los países de Europa, principalmente Gran Bretaña, en Francia, en Holanda, en Alemania, se da el hecho de que los trabajadores sí prácticamente tomaban los lugares y los patronos también asumían ciertas acciones un poco fuertes. Aquí es un poco difícil que un patrono se ponga a cerrar su fábrica, ¿verdad? Porque tiene muchas pérdidas. Pero no cae duda que en el ámbito de Europa las cosas eran un poquito más tirantes, eran más violentas. Entonces, los patronos se daban al grado de mantener el control de sus instalaciones y contratar trabajadores en otros lados y llevarlos, ¿no?, a las fábricas. Y ahí prácticamente enfrentaban trabajadores contra trabajadores, ¿verdad? Es lo que yo les comentaba el otro día, que a esto les llamaban esquiroles, les llamaban también rompehuelgas. ¿Qué quiere decir esquirol? No lo sé, pero el tema es que debe ser algo peyorativo, ¿verdad? Y a los también les llamaban rompehuelgas. Entonces, el enfrentamiento entre patronos y trabajadores era un poquito más duro, ¿no? De hecho, alguien hizo una investigación en una ocasión cuando se habla del 1 de mayo. Estados Unidos ha tenido la particularidad de sus países de ahí sí que apropiarse de todo, hasta de fechas de conmemorativas. Y entonces, no siendo ellos un país donde se desarrolló tanto derecho de trabajo realmente, ellos tomaron como que el 1 de mayo viene de Chicago y esto y lo otro, de un lugar que se llama La Narca, algo así, y enfrentamiento entre trabajadores y patronos. Y es cierto, hubo enfrentamientos ahí, toda la cuestión, pero los estudios han demostrado que el 1 de mayo ya lo celebraban antes los europeos por, digamos, por la muerte de un directivo, digamos, en esa fecha. Y, digamos, ya era desde antes, pero la historia, bueno, se la toma a nosotros. Entonces, ahora lo que llama la atención una investigación es de que cuando hicieron una investigación en el lugar donde supuestamente en un 1 de mayo hubo un enfrentamiento tan fuerte, lo que decían que había era una estatua de un policía que iba con un bastón y como que, digamos, se queda a medias porque como que lo ataca. Entonces el tema ahí, sí había una confrontación entre patronos y obreros ahí, pero no por huelga, sino por una cuestión de paro. Fueron los trabajadores los que abrieron la fábrica a la fuerza, ¿verdad? Entonces, ustedes para que se formen una idea de que, digamos, no es lo mismo la huelga del paro. Uno lee a veces que dice los trabajadores del IC se fueron a paro. Y está bien que lo diga cualquier otro. Pero ustedes a partir del día de hoy tienen que tener y tienen la obligación de saber cuándo se debe hablar de huelga y cuándo se debe hablar de paro. Huelga corresponde a los trabajadores, del paro es una suspensión de labores del patrón, ¿no? Y lo tenemos así porque como profesionales pues, tenemos que utilizar las cosas en su justa dimensión, ¿verdad? Ahora bien, aquí tienen ustedes algunas figuras de las calificaciones de la huelga. Dice huelga de hecho, huelga ilegal, huelga ilegítima, huelga legal, huelga justa. Y abajo está huelga injusta, ¿verdad? Y a la par está el paro legal, paro ilegal, paro justo o paro injusto. Y lo que pasa es de que
digamos nosotros, tal vez con más frecuencia lo que conocemos en Guatemala, con más frecuencia, es la huelga de hecho. Porque hay un enfrentamiento entre patronos y trabajadores, y los trabajadores empiezan a llamar a que los apoyen en la suspensión de labores, y normalmente a partir de que hay sindicatos en el estado de Guatemala apareció por ahí una denominación de que los trabajadores están en sesión permanente, pero la sesión permanente es un tipo de huelga realmente, ¿verdad? No hay tal sesión permanente porque no están sesionando. Lo que hay es una suspensión de labores, ¿no? Y le llamamos, digamos, en un momento dado una sesión permanente para tratar de darle un nombre, ¿verdad? Porque la huelga es una cuestión que no es aceptada, entonces se busca de esa manera, ¿verdad? Ahora bien, nosotros, como les digo, conocemos principalmente la huelga, de hecho, que es la que se realiza sin, digamos, que haya ninguna cuestión de tipo jurídico dentro de su proceso. La huelga ilegal, o huelga ilegítima, o huelga legal, o huelga justa, o huelga injusta. Vamos a tener conocimiento de, igual que las figuras del PAC, cuando, digamos, hay un conflicto colectivo, porque ahí es donde se puede dar precisamente una de estas calificaciones de la huelga, ¿verdad? Y entonces vamos a tener yo les voy a dar una idea de lo que es el conflicto colectivo de carácter económico-social, que es el proceso en el que se conocen las demandas que plantean las coaliciones de trabajadores, o las coaliciones de trabajadores, o los sindicatos de trabajadores, ¿verdad? Y entonces tenemos el artículo 377, y eso les quiero contar que antes no había derecho procesal 2, solo procesal 1, mira, nada más el juicio ordinario y otras cosas. En la actualidad yo no sé cómo en el curso de derecho procesal 2, porque es una cuestión curiosa de que muchos abogados jamás han tenido contacto con un conflicto colectivo, no conocen cómo se hace conflicto colectivo, y no es algo que esté bien determinado, bien formulado. Necesita uno tal vez haber sido sujeto de un proceso de eso para conocer, ¿verdad? Y su servidor tuvo la suerte que como directivo sindical, el sindicato en el que estuve planteó varios conflictos colectivos. Entonces fui como sujeto de los conflictos colectivos. Como directivo sindical, me nombraron en un par de ocasiones como parte de un tribunal de conciliación y otra vez parte de un tribunal de arbitraje. Conocí de eso. Cuando me gradué de la empresa donde yo trabajaba, que era otro banco, la demandaron los trabajadores por conflictos colectivos. Entonces tuve que defender esos conflictos. De alguna manera eso me permitió involucrarme bastante de lleno y conocer las ciertas interioridades de ese conflicto colectivo, ¿verdad? Y a mí me gusta por eso platicarles a los muchachos cómo es que se da y en qué momento puede darse la situación de la huelga legal o la huelga ilegal, ¿verdad? Cuando yo les pedí que leyeran el artículo 377, el primer párrafo, que se refiere a que los trabajadores no sindicalizados pueden plantear un pliego de peticiones y que para eso van a, digamos, nombrar 3 delegados a quienes les dan facultades amplias o facultades al referendo. Ahí empieza lo que es el proceso ese. Y arriba dice conflicto colectivo de carácter económico-social. Ustedes lo pueden ver en su código. El artículo 377 arriba dice eso. Ahí empieza ese proceso, así se llama, ¿verdad? Digamos, conflicto colectivo de carácter económico-social. Pero el segundo párrafo de ese mismo 377 está relacionado a los sindicatos. O sea, el primer párrafo es para los que no son trabajadores sindicalizados, no están organizados en sindicato.
Y el segundo es para cuando un sindicato plantea la negociación de un pacto a través de la vía judicial, ¿verdad? Y entonces, en su oportunidad, vamos a ver lo que son los pactos colectivos, cómo es su negociación y todo, porque esa es otra unidad, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que pueden plantearse, negociarse directamente o pueden irse al juzgado, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver, conocer una idea general de lo que es ese proceso para ver dónde es que se da la huelga, ¿verdad? Entonces, en ese 377, si ustedes leen la segunda parte, van a darse cuenta de que se refiere a que los sindicatos sean los que planteen, digamos, ya no un pliego de peticiones, sino un proyecto de pacto. ¿Ah? Y ahí no dice exactamente, pero los sindicatos, igual que que las coaliciones, nombran 3 representantes para que negocien, para que los representen en el juzgado. O sea, no nombran normalmente al comité ejecutivo como se pueda creer o algo así, sino nombran a 3 representantes que normalmente son miembros del comité ejecutivo, que vayan a negociar el pacto en la vía judicial, ¿no? Entonces, presentaron su demanda y aquí sucede una cuestión. Ustedes leen el 378, el 379 y el 380, van a tener una idea de lo que sucede, digamos, a partir de que se presenta la demanda. A partir de que se presenta la demanda, lo primerito que hace el juez cuando recibe la demanda es emitir una resolución. Y es una resolución que tiene prevenciones. Y es una cosa de urgencia. Es una cosa de urgencia porque, digamos, las prevenciones que impone tienen efecto a partir de que se está presentando la demanda, no a partir de que el juez está emitiendo la resolución, ni menos cuando la está notificando. Imaginen ustedes, sino que esa resolución tiene efecto a partir de que los trabajadores, ya sean los trabajadores coaligados o el sindicato de trabajadores, que otros trabajadores organizados en sindicato presentaron su pliego de peticiones o su proyecto de pacto, ¿no? Demandando la vía judicial. Y entonces la primera resolución que emite el juzgado es la de las prevenciones, ¿no? Y entonces, digamos, las prevenciones son sobre 3 cosas, ¿no? Dice la primera que ninguna de las partes debe tomar represalia una contra la otra. Esa es la primera. O sea, no deben tomar represalia ni los patronos contra los trabajadores, ni a la inversa los trabajadores contra los patronos, ¿no? La segunda, a partir de ese momento, no puede despedirse a ningún trabajador en la empresa donde se presentó la demanda. Y la tercera prevención es de que cualquier terminación de relación de trabajo que se dé en la empresa debe ser autorizada por el juez que conoce el conflicto. Porque posiblemente este juzgado que está dictando las prevenciones, no va a ser el que va a conocer el conflicto. Y digamos, puede ser otro. Antes no había juzgados de admisibilidad como hay ahora, pero de todos modos el juzgado que emitía las prevenciones podía ser que lo cambiaran porque se presentaba en un juzgado y cuando se iba para que lo distribuyera podía caer en otro. Pero ya el juzgado inicial había emitido las prevenciones. Entonces les digo, las prevenciones tienen de particular, de peculiar, que tienen efecto a partir de que se presentó la demanda. Y es que qué cosa más compleja es, porque cómo voy a estar yo sabiendo que no puedo despedir a un trabajador y si no me han notificado algo. Me lo notificaron hasta hoy y desde ayer se presentó la demanda, desde entonces yo no podía despedir a ninguno, pero así es. Lo que trata la resolución esa de las prevenciones es crear ciertas condiciones de seguridad para todos los trabajadores, ¿no? Y luego, bueno,
Se notifica esa resolución y ya las partes están sometidas a un proceso. En la vida normal, cuando se habla de eso, dice, mucha gente dice, emplazaron a tal empresa. Una mala expresión porque emplazamiento quiere decir vincular a un proceso. Esa es la palabra, esa es la definición de emplazar. Cuando yo demando a alguien y digamos, si le notifican, yo le emplacé a en ese proceso, en ese juzgado. O sea, está ligado igual que yo en ese juzgado. Pues así debe entenderse el emplazamiento. Pero la mayoría de gente en el ámbito laboral y en el ámbito general no lo ve así, sino que el emplazamiento lo ven como la parte, como los efectos de la resolución que emitieron, ¿verdad? Entonces, ahí empezó el proceso. Normalmente el proceso está para desarrollarse en una forma acelerísima, pero eso no es muy probable. Antes se tardaba un poquito, ahora se tarda mucho más, ¿no? Porque empezó a haber, la mora judicial empezó a afectar y luego la pandemia afectó mucho más. Entonces, los términos que aparecen ahí, pues, debieran observarse, no se observan para las partes cuando le dan a uno ciertas audiencias, cierto plazo para algo. Pero el juzgado se tarda mucho más, ¿verdad? El tema es de que a partir de ese momento, el patrono no puede despedir a ninguno, ¿verdad? El patrono no puede despedir a ningún trabajador y si alguien se quiere ir por renuncia, tiene que pedir autorización al juez para que se pueda dar por terminada la relación. Bueno, el tema es, ¿qué sucede si el patrono despide a algunos trabajadores? Ahí es donde se crea aquel derecho de reinstalación. Hay un poquito de complejidad ahí porque en el Estado se da con mucha frecuencia que hay quienes están contratados por un 022 y ustedes saben que el 022 es para un plazo determinado. Hay quienes están contratados en un 029 que formalmente no es un contrato de trabajo, ¿no? Sino que es un contrato civil y eso pone en dificultad a los jueces cuando tienen que resolver que las instituciones del Estado despidieron a un trabajador, pero normalmente los trabajadores que ganan en la mayoría de casos. Hasta ahora los jueces, las autoridades del Estado habían encontrado formas de burlar esas reinstalaciones, porque aunque hubiera reinstalaciones no les daban efecto y ahí mantenían engañando a la gente e iba así perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero en la actualidad pues las cosas han cambiado porque crearon juzgados de ejecución, es de tipo penal dentro del ámbito laboral. Es ya una cuestión, ahí sí, como les digo, una cuestión más que yo se las comento para que ustedes sepan que a veces que en la actualidad ha cambiado un poquito la cosa. El tema es que hasta ahí estamos hablando de las prevenciones, está hablando de la inamovilidad que tienen los trabajadores que pueden ser reinstalados para que tengamos una idea qué pasó, ¿verdad? Luego el artículo 382 dispone dos cosas. O sea, es un artículo un poquito largo. Y lo primero es de que el juzgado, digamos, donde está el proceso en ese momento, se constituye en un tribunal de conciliación. ¿Cómo se constituye en un tribunal de conciliación? Se constituye nombrando un vocal trabajador y un vocal patrón de una lista que cada año le da la corte a todos los juzgados. A todos los años, en el mes de diciembre, la corte elabora esas listas con base en candidatos que han propuesto los sindicatos y en nombrando a los vocales tanto del Tribunal de Conciliación como el de arbitraje, ¿verdad? Entonces, eso se ha tenido diferentes regulaciones porque hubo una temporada que pagaban dietas a los vocales, en otra ocasión les pagaban los días que llegaban como que estuvieran trabajando, luego volvieron a las dietas
Y hubo una época en que no les pagaban nada también, ¿verdad? Pero el tema es de que esos vocales, como les digo, son personas que la Corte las nombra de listado, de un listado que tiene, digamos, con antelación, ¿verdad? Y entonces el juzgado, cuando ya tiene dos vocales y el secretario y el juez como presidente, ya no es un juzgado, es un tribunal, ¿verdad? Porque ya no es el juez nada más el que dispone, sino que el tribunal juez, el juzgado para eso se convierte en tribunal y las decisiones las toman los tres, el juez y los dos vocales. Y el secretario ratifica todo lo que resuelven los demás, ¿no? Esa es una de las cuestiones que tiene el 382. Y también dispone y resuelve y le manda a decir al demandado que nombre una terna igual que la que tiene quien lo demandó. O sea, el sindicato o la coalición que lo demandó, que tiene 3 representantes, le pide al patrono que nombre 3 representantes. Porque en ese caso van a ser 2 delegaciones las que van a comparecer como parte del proceso, ¿verdad? Hasta ahí está la integración solo están viendo ustedes cuestión de integración del tribunal. El 385 nos da ya una forma del proceso de conciliación y es de que, digamos, cuando ya todo está ordenado, todos están nombrados, no hay recusaciones, no hay nada, entonces viene el tribunal y señala su primera audiencia. Y no les voy a hablar mucho del proceso porque se da la audiencia y en esa audiencia la pretensión es que las partes se pongan de acuerdo, ¿no? El tribunal hace ciertas recomendaciones y esto y el otro y digamos espera que se pongan de acuerdo. Si las recomendaciones que hizo el tribunal fueran aceptadas, se firmará el convenio de lo que convinieron y ahí termina el proceso, ¿no? Pero puede darse que el caso de que se hayan puesto de acuerdo en algo, pero no en todo, ¿verdad? Y puede darse el caso también de que no se hayan puesto de acuerdo en nada. Y entonces, a partir de ese momento que terminó la actuación del Tribunal de Conciliación, porque el otro tribunal que va a conocer después va a conocer como juicio y es más complejo, pero va a emitir una sentencia arbitral, también le llaman laudo arbitral, laboral o sentencia colectiva. Pero quien la emite es el tribunal de arbitraje, ya que va a conocer más adelante, ¿verdad? Entonces, en el lapso en que termina la actuación de conciliación y empiece la actuación del tribunal de arbitraje, si nos vamos al artículo 394, y ahí sí quisiera que alguien lo lea para que veamos la situación de donde aparece la huelga por primera vez, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Alguien nos leyera el artículo 394, yo le digo hasta dónde. Artículo 394. En caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. Hasta ahí queda, porque luego vienen muchas cositas. Pero si ustedes se dan cuenta, digamos, está hablando de que terminó la etapa de la conciliación, ¿verdad? No empezaba la otra etapa, ¿verdad? Y se da porque digamos, no se pusieron de acuerdo. Puede ser porque haya cosas que se pusieron de acuerdo y cosas que no, puede ser que nada se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Pero el tema es de que esta parte que está en amarillo que ustedes tienen ahí, que es lo que se refiere a la solicitud de declaración de legalidad o ilegalidad de la huelga, es una alternativa que se va a dar dentro del proceso como una cosa adicional, externa.
porque lo que socialmente sucede es de que se va el proceso de huelga y entonces el proceso procesal prácticamente del conflicto colectivo se queda suspendido, ¿verdad? No va a seguir las acciones del tribunal de arbitraje, sino que sencillamente se quedó suspendido y se va por otro lado. Quiero que tengamos bien claro esto, y es el hecho de que este proceso de huelga no forma parte del proceso judicial, del proceso del conflicto colectivo, sino que es una alternativa que tienen las partes para realizar la huelga dentro del ámbito legal, ¿verdad? O sea, conforme lo dispone la ley. Porque cuando él les decía al principio de huelga de hecho, esa no está regulada aquí, ¿verdad? De hecho, vamos a ver más adelante que si alguien realiza su huelga de hecho, lo que hay aquí es la posibilidad de que mediante un procedimiento se la califiquen como una huelga ilegal o ilegítima y en un momento dado los trabajadores salgan mal, pues porque les pueden imponer ciertas cosas, ¿verdad? Pero, digamos, la huelga ilegítima no se puede dar dentro de este proceso. O sea, ese es para poder desarrollar la huelga y con base en lo que dispone la ley, ¿verdad? Y entonces, como les digo, tenemos que tener claro que ni esta etapa es una etapa del conflicto colectivo, ni está incorporada de que primero pasa esto y después seguimos el proceso, sino que sencillamente se suspendió ¿cómo se llama? El conflicto colectivo de carácter económico-social para dar lugar al proceso de huelga, ¿verdad? Los trabajadores van a desarrollar su proceso de huelga y toda la cuestión. Si vuelve a conocer el juez ciertas cosas para que pueda juntarse el trámite ese, ¿verdad? Pero ya no es el conflicto colectivo, sino que se da como una alternativa, porque hasta el momento los trabajadores en ese momento vieron que su patrono no tiene ninguna buena intención de arreglar nada con ellos, posiblemente, ¿verdad? Y entonces pueden pedir que les declaren legal la huelga. Aquí viene algo un poquito contradictorio, porque incluso yo escribí un artículo de eso hace años, porque dice que se declare la legalidad o ilegalidad del movimiento, el movimiento de la huelga, pero no se puede pedir que se declare la ilegalidad de algo que no se ha realizado. No sé si ustedes comparten eso conmigo, pero el tema es de que podemos pedir que se declare la ilegalidad de algo que hay, pero algo que no se ha dado, algo que no existe todavía, no se puede pedir la ilegalidad. Y el mismo artículo me da la razón, porque al final van a ver ustedes el último párrafo lo que dice. Entonces, cuando redactaron esta parte, o los mismos legisladores no le comprendían toda la problemática de los conflictos laborales, pues no sé por qué se les metió de poner que declarara la ilegalidad del movimiento. Yo fui magistrado en Mazatenango y a veces nos llegaban cuestiones de otros departamentos. Me recuerdo una jueza que después de hacer un análisis en un caso decía que, digamos, no se reunían las condiciones para declarar legal la huelga. Y entonces, si los trabajadores la realizaban, era una huelga ilegal. Nunca digo que la intención de era muy buena, pero un juez no se puede pronunciar sobre algo que puede suceder. Un juez tiene que pronunciarse sobre lo que sucedió y le están sometiendo a su conocimiento. Pero sobre una posibilidad, ¿no? Eso es especular. El juez no puede hacer eso, ¿no? Entonces, ahí sencillamente tiene que declarar con lugar la legalidad de la huelga o sin lugar, nada más. Y si la declara sin lugar es de que no pueden desarrollar la huelga los trabajadores. Además está decir que si la realizan es una huelga ilegal, porque para eso hay un procedimiento para calificar esa ilegalidad, es otra cosa, ¿no? Entonces no se puede en un momento dado adaptarse, decir que es una cuestión, como les digo, que bajo análisis lo he visto yo y en la práctica también. Entonces, sin embargo, la norma no la voy a cambiar yo, pues,
Pero el tema es de que en esta etapa, el 394 nos orienta a que se declare la legalidad de la huelga, ¿verdad? Porque eso es lo que están pidiendo los trabajadores. Y entonces, aquí está la situación, la calificación de si es legal o no es legal la huelga, está en otros artículos. El 239, el 240 y el 241. El 239, digamos, refiere ciertas cuestiones, un poco tronco el artículo, porque está, digamos, ahí sí, como que dice, recortado, ¿verdad? Y el 240, el 240 dice muy poco, porque nada más dice la huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declare por todo el término que en ella dura. Eso es obvio, pues, es obvio porque, digamos, la suspensión de un contrato se va a dar cuando alguien deja de cumplir su obligación fundamental. Y si hay una huelga, el trabajador deja de laborar. Es una cuestión que no, no dice nada nuevo ni agrega nada, sino sencillamente una cosa que sucede, ¿verdad? Y entonces el artículo 241 dice 3 condiciones que deben reunir los trabajadores para que les declaren la legalidad de la huelga. Dice, para declarar una huelga legal, los trabajadores deben, dice, ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. ¿Y qué dice el párrafo primero? Dice huelga legal es la suspensión del legal o el abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores previo cumplimiento de los requisitos del 241. No tiene una cuestión de decir es tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Ahora bien, como que tenemos que tener claro digamos, algunas cosas que van a suceder. Que sea planteado el conflicto colectivo, o sea, el juicio que yo le estoy hablando. Porque solo cuando se va en esa etapa se puede presentar la solicitud de huelga. 2, dice, agotar los procedimientos de conciliación. Entonces, yo tomaría el primer caso como que, primeramente, que se haya presentado el conflicto colectivo, se haya iniciado el proceso. Luego, que se haya llegado a la etapa de la conciliación y no se ha logrado nada, ¿verdad? Y por último dice, constituir la mitad más 1 del total de los trabajadores que laboran en la empresa, empresas o centro de producción. Y entonces, digamos, que se han iniciado antes de que empezara el conflicto. Digamos, esa es una cuestión que agregada por los trabajadores, porque antes sucedía que cuando hacían el conteo, venían los patronos y metían un montón de trabajadores, los que los contrataban solo para que votaran en contra de la huelga. Incluso metían a los trabajadores domésticos y buscaban la forma de inflar, de manera que los que estaban promoviendo la huelga, digamos, quedaran disminuidos. Entonces, para eso se hizo esa colita, pero lo fundamental ahí está en el hecho de que en el momento que haga el recuento, digamos, de quienes están a favor de la huelga, digamos, constituyan la mitad más 1, ¿no? Si no llegan a constituir la mitad más 1, no tienen chance de que les declaren la legalidad de la huelga. Así es sencillo, ¿verdad? Entonces, no pueden declarar la legalidad de la huelga y el juez tendría que declarar sin lugar la solicitud de legalidad de la huelga. Porque ¿qué es lo que hace cuando declara la legalidad de la huelga?
les da el chance a los de trabajadores para que realicen su huelga. O sea, declara que la huelga, que pueden realizar la huelga, digamos, si la huelga es legal, ¿verdad? Y ahí no dice, pero en otro artículo dice que la tienen que realizar dentro de los 20 días siguientes. O sea, no es una cuestión de que van a realizar la huelga cuando ellos quieran. No, tienen 20 días para poder ponerse de acuerdo a partir de cuándo van a empezar su huelga, ¿no? Si se pasan de esos 20 días, entonces ya no pueden realizarla. Eso es en otro artículo, ¿no? Pero aquí están viendo ustedes cuestiones que están reguladas, cómo es que se desarrolla la obra. Hasta ahí solo, digamos, los trabajadores han adquirido el derecho de poder realizar su huelga sin el peligro, sin el temor de que los vayan a despedir, ¿no? Porque el juez les permitió que hicieran su huelga. ¿Qué efecto van a producir en el patrono? Esa es otra cosa, ¿verdad? Porque el tema está en que en otro artículo por ahí, es el 243, establece quiénes pueden desarrollar la huelga y quiénes no, ¿verdad? Y cuando, qué trabajadores sí, qué trabajadores no. Entonces eso es una situación bastante compleja, porque si se trata de trabajadores, por ejemplo, de los hospitales, no pueden realizar, digamos, no pueden irse todos a la huelga. Pueden realizarla algunos, pero tienen que dejar gente que atienda a los enfermos. Y hay otras cuestiones de esa naturaleza. El tema es de que ahí están sujetos a cierto condicionamiento, cómo van a hacer su suspensión de labores. Hasta en ese momento los trabajadores tienen seguro de que suspendieron labores, o sea, obligaron, se llama eso, pero no están seguros de que van a tener derecho de salario, ¿verdad? Quisiera yo que alguien nos diera el artículo 242. Artículo 242. Huelga justa e injusta. Compañerita, yo creo que nos vamos a quedar ahí. Disculpe, pero Está bien. no me había fijado que ya casi son las 7, ¿verdad? Entonces, nos quedamos acá para la próxima clase, que va a ser allá, obviamente, el día miércoles, ¿verdad? Entonces, lamentablemente no hay oportunidad que decirles a ustedes si tienen dudas, porque ya no tenemos tiempo, no me había dado cuenta a la hora que es, ¿verdad? Entonces, quedémonos hasta el día de hoy hasta ahí. Y yo les recomiendo que tomen los artículos que están ahí y vayan leyéndolos para tener una idea más concreta de lo que yo les he venido diciendo. Malik, perdone, ¿solo cuál era la tercera prevención? ¿Ah? Disculpe, ¿solo cuál era la tercera prevención? Mire, las prevenciones son de que no, a partir de ese momento, no pueden tomar represalia uno contra el otro, de que no pueden despedir a ningún trabajador y que cualquier terminación de contrato de trabajo debe ser autorizada por el juez. Ustedes encuentran eso de los artículos que tienen ahí. Gracias. Yo lo que hice en esta clase, para no extenderme tanto, es irles dando explicación de los artículos, pero sería bueno que los lean para tener una idea más concreta de eso. Pero a buscar lo que yo les dije. Entonces, Gracias, licenciado. Feliz noche. disculpen que